empezar con la presentación. Primero vamos a hacer como una muy breve charla teórica sobre las disglicemias en la unidad de cuidados intensivos. Se sabe que las disglicemias en UCI es un marcador de severidad de la enfermedad crítica y que se asocia a mayor mortalidad. Es un estándar de calidad asistencial en UCI. Y después, como vamos a ver un poco más en detalle, este impacto de las disglicemias se ve que es menos dañino en los pacientes diabéticos, que es lo que se llama como paradoja de la diabetes. Las disglicemias en UCI incluyen 4 dominios, que son la hiperglicemia de estrés, la hipoglicemia, la variabilidad de la glicemia, después como dominio unificador de estos 3, el tiempo en rango objetivo. La hiperglicemia de estrés se hace diagnóstico como una glicemia en ayuno mayor a 126 miligramos decilitro en 2 oportunidades o un solo registro mayor a 200, y esto se da como respuesta a múltiples agentes, ¿no? Es una respuesta endógena al estrés, además hay un componente exógeno con catecolaminas, la administración de glucosa, los glucocorticoides y alteraciones inmunoinflamatorias y hormonales. Y todo esto lo que genera es un aumento de la generación hepática de glucosa y asociado a un aumento de la resistencia periférica a la insulina. Como otro dominio tenemos a la hipoglicemia, que bueno, esta puede ser espontánea o secundaria, se diagnostica con la tríada de Whipple. En realidad, como valor aislado, es variado y en distintos lugares se encuentran valores diferentes, pero lo generalmente aceptado es 70 miligramos decilitro, pero se tiene que asociar que esta tríada es la tríada de Whipple, un valor aislado de glicemia menor a 70, síntomas y signos asociados a hipoglicemia, sobre todo la esfera neurológica, y además que mejore con la administración de glucosa, ¿no? Se vio que la hipoglicemia aumenta la mortalidad y la estadía en UCI, que es un marcador independiente de malos resultados. Tiene múltiples factores de riesgo, como son la sepsis, ser diabético previo, la falla renal, disfunción hepatocítica, el uso de vasopresores y justamente lo aplicado a lo que nosotros estamos ahora, el tratamiento intensivo con insulina es un factor de riesgo para el desarrollo de hipoglicemia. El estudio brevemente en iSugar, un estudio muy grande del año 2009, que lo que hizo fue comparar dos objetivos de glicemia en el paciente crítico, siendo un grupo un control más intensivo con una glicemia objetivo entre 0,80 y 1,08 y otro grupo con un control convencional con una glicemia menor a 180, entre 140 y 180, y se vio que el grupo que tenía el control más intensivo tuvo una mayor incidencia de hipoglicemias, mayor incidencia de hipoglicemias severas, que se define como menor de 40, y junto con esto, aumento de la mortalidad en esos pacientes. Por eso, recalcar la importancia de las hipoglicemias y que le sesgan el pronóstico al paciente, mucho más que la hiperglicemia en sí. Por eso siempre, o por eso nuestra como idea del control tan estricto con el fin de evitarlas, porque es, como comentaba, un marcador independiente de mortalidad en los pacientes. Otro dominio que está se utiliza mucho y en los últimos estudios es el que más se le da importancia, que es la variabilidad de la glicemia, y que esta se define como la magnitud de las excursiones de la glicemia durante determinado intervalo de tiempo en relación a la media de la glicemia plasmática. O sea, son las oscilaciones de la glicemia entre un punto y otro, más allá de la glicemia promedio. Y se vio que hay una asociación entre la variabilidad de la glicemia y la mortalidad. Esta gráfica explica un poco, tenemos el paciente A que es en gris, y se ve que la variabilidad de la glicemia es mucho menor que el paciente B que es en azul, que las oscilaciones en los niveles son mucho mayores, si bien la glicemia media o promedio es la misma. Entonces se vio que esto se asocia con peores resultados. Y que como vamos a ver, el protocolo nuevo de la unidad se basa en un protocolo de
un protocolo dinámico que el objetivo, y se demostró que lo que sobre todo ayuda es a disminuir la variabilidad de la glicemia. Y después el dominio unificador de las disglicemias es el tiempo en rango objetivo, que es el tiempo acumulado en la banda objetivo expresado el porcentaje de tiempo en el cual la glicemia se encuentra dentro del rango objetivo. O sea que es cuánto tiempo el paciente tuvo su glicemia en el rango deseado. Se cree que mayor a 70% aumenta la sobrevida, y después particularmente en ciertos pacientes como los posoperatorios de cirugía cardíaca, disminuye la incidencia de FA, ventilación mecánica, la estancia en UCI y la infección de la herida quirúrgica. En los pacientes no diabéticos, la mortalidad se duplicó con un tiempo en rango objetivo menor a 80%. Y en aquellos pacientes diabéticos no se dio diferencias significativas en la mortalidad, que era lo que hablaba, lo que mencionaba hoy de la paradoja de la diabetes, que los pacientes diabéticos toleran mejor la hiperglicemia que los no diabéticos, teniendo menos causas deleterias. Y después, brevemente, el estudio en el que más o menos nos basamos para la creación del protocolo, que se trata de comparar dos protocolos de infusión de insulina intravenosa en una unidad de cuidados intensivos. Uno de ellos era un protocolo estático, que es como el que nosotros usábamos, y se comparó con un protocolo nuevo basado en escalas dinámicas, que es como el que vamos a ver. El protocolo estático que ellos compararon era este, y que si bien los valores son distintos, el funcionamiento y la idea es la misma. Por ejemplo, si la glicemia estaba entre 200 y 250, la bomba de infusión estaba a 3 mililitros hora, y siempre estaba a 3 mililitros hora, por más que en los controles sucesivos la glicemia seguía en 240, en 230, en 250, que no era ese nuestro rango objetivo. Y el protocolo basado en escala dinámica es este, que nosotros hicimos ciertas modificaciones a la tabla, pero la idea es esta. Parece como muy complicado al principio, y sabemos que cuesta agarrarle la mano, pero todo es práctica, y bueno, se le agarra la mano. Y se basa en columnas y en ir creciendo en infusión en caso de no lograr el rango objetivo, y si después de cierta cantidad de controles seguimos por fuera de rango, se aumenta el valor de infusión a la columna siguiente. Así que, bueno, lo que les comentaba, que los protocolos basados en escalas dinámicas mejoran, o sea, disminuyen la variabilidad de la glicemia, y con eso mejoran la mortalidad de los pacientes. En este caso no se dio diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la incidencia de hipoglicemias, pero en este estudio en particular he visto que en otros también disminuye la incidencia de hipoglicemias. Y bueno, más o menos era eso. Lo otro que no lo agregué a la presentación es la hemoglobina glicosilada y los rangos objetivos de la glicemia en los pacientes. En Ahora realidad yo lo comento un poquito igual. Vos lo comentás, está. Sí, sí, no te preocupes. Pues ahora ya paso directamente al protocolo. Así. Está. Acá. Dejo de presentar, Alex. Dale. Bueno, ahí se ve. Bueno, como les comentó Lucía, vieron que por lo menos el esquema general de lo que vamos a cambiar con respecto al protocolo anterior es basarnos en una escala más dinámica, sobre todo teniendo en cuenta para evitar dos cosas grandes, la variabilidad
de la glicemia y mantenernos siempre dentro de un rango objetivo. Estas cosas las voy a saltear un poquito porque ya las mencionó Lucía y voy a ir directamente, bueno, a lo que es el protocolo. Bueno, un poco les adelantó lo importante que es la hemoglobina glicosilada, sobre todo para tener en cuenta dos cosas, sobre todo para los pacientes que eran diabéticos pero no tenían un diagnóstico, y después para los pacientes que se sabía que eran diabéticos pero no tener un buen control metabólico. Sobre todo, si bien en esta primera versión del protocolo no lo tuvimos estar en cuenta, hay ciertas situaciones con los pacientes diabéticos que uno puede ser relativamente permisivo con la hiperglicemia, ¿no? Ahora, como le vamos a comentar. Los controles se va a hacer de la misma manera, mediante tirilla capilar reactiva por punción capilar, y en caso de que esté con vasopresores altas dosis, edema del celular subcutáneo, y si tenemos una vía arterial, lo vamos a hacer mediante sangre de la vía arterial, o una glicemia de sangre venosa por punción. El intervalo de los controles lo vamos a hacer al ingreso, cuando ingresa el paciente, y cada 2 horas. El tratamiento, como norma general, les voy a comentar que inicialmente va a ser en bolos, y en caso de que persista con una glicemia fuera de rango, se va a tratar con una bomba de infusión continua. Esta va a ser el rango objetivo nuestro. Voy a admitir a alguien más. Este va a ser el rango objetivo nuestro, entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Importante también, esto se va a aplicar tanto a los pacientes diabéticos como a los no diabéticos, y si están o no están con nutrición. Muchos de los protocolos inicialmente se dividían entre los pacientes diabéticos y no diabéticos, y si estaban o no con nutrición, por un tema más que nada de seguridad y manejarlos con rangos diferentes. Se ha visto como comentamos recién, o sea, los mejores beneficios se dan en todas las poblaciones en este rango, si bien sabiendo que los pacientes diabéticos tienen un factor protector que no lo tiene el paciente no diabético. Como decía Lucía, la paradoja del diabético. Se hace, bueno, entonces un primer control al ingreso, y en caso de que si está por fuera del rango que nosotros mencionamos, obviamente por fuera del rango superior de 180 miligramos por decilitro, le vamos a hacer un bolo de insulina, como detalla la tabla, que esta es muy parecida a la tabla que nosotros ya manejamos de antes, ¿no? En un ejemplo, por ejemplo, si tiene 270 miligramos, 2,7, vamos a hacer un bolo de 5 unidades de insulina, ¿no? El próximo control lo vamos a hacer a las 2 horas, y en caso de que se mantenga nuevamente por fuera de rango, le hacemos nuevamente una dosis polo de insulina según el resultado de la Moleucotest. Vamos a suponer que tenga esta vez 240, se va a llevar 3 unidades de insulina intravenosa, y recién al tercer control, o sea, a las 6 horas del ingreso, si persiste por fuera del rango superior, aparte de hacer el bolo de insulina, vamos a empezar con la bomba de infusión continua, como ahora les voy a comentar. Ustedes cualquier cosa me van parando, si algo que no entiendan, me avisa. Ah. Y esta es la tabla un poco modificada de la tabla dinámica de las que les habíamos comentado recién, del estudio, que se va a basar más que nada en columnas y filas. En una cantidad de 6 columnas, y después las filas que nos van a determinar la velocidad de difusión de la insulina, ¿no? Importante saber que la forma o sea, la preparación de la solución va a ser igual que antes, 100 unidades en 100 de suero fisiológico, así nos quedan una unidad por mililitro, cosa de tener una idea general de qué es lo que estamos dando. Y bueno, básicamente nosotros, volviendo a los ejemplos, ahora nosotros vamos a tratar de mantenernos con algunos ejemplos y eso. Cada 12 horas, igual que antes. Ahí va, exactamente. Miren que para lo menos para mí, capaz que para ustedes no tanto, a mí me costó un poquito entender la tabla, lo tuve que repasar varias veces. La idea después de ver esta tabla, hacer algún taller o alguna cosa como para ir familiarizándose, y ahora les comentamos que también va a cambiar la forma de registro. Volviendo con el ejemplo anterior, ¿no? Entonces nosotros vamos a suponer que después del tercer control le dio 3
gramos por decilitro. Entonces, vamos a hacer un ajuste con una bomba, con un bolo, perdón, de 5 unidades. Justo 3 está en el rango, ¿no? Pero vamos a ponerte, acá vamos a cambiar 301 si no hay conflicto, ¿no? Y vamos a empezar con la bomba en la columna 1. Para el caso de 3, vamos a empezar con 6 unidades, 6 mililitros hora o 6 unidades hora. ¿Cuándo se controla después? Bueno, se controla... Alex, Decime. una pregunta. Capaz que me lo perdí porque entré un poquito tarde. Eso de las columnas 1, 2, 3 al 6. Sí. ¿Corresponden a los controles que vas a hacer tú? ¿Que se van a hacer? En realidad, sí, es así, sí. ¿Qué pasa? Nosotros, para mantenernos dentro del rango objetivo y viendo que el tratamiento va siendo refractario con la infusión que nosotros le estamos dando, se va a ir avanzando en columnas. Por ejemplo, con esto que yo te decía, arrancamos con 6 mililitros hora. Le hacemos el control a las 2 horas y vamos a suponer que está fuera de rango, por encima de 180 miligramos por decilitro, que es el rango superior. Ahí ponele que esté en 350. Le subimos, nos mantenemos en la misma columna, en la columna 1, pero subimos, ajustamos según la fila a 7,5 mililitros hora. Al tercer control, nuevamente, si está por fuera de rango, ahí avanzamos de columna. Ahí pasamos a la columna 2. En cualquier nivel fuera de rango, si están 240, por más que esté más bajo, sigue estando fuera de rango, vamos a arrancar la fusión en la columna 2, según la fila, a 4,5 unidades hora. Vos perdoname, Alex, pero yo no entiendo las columnas a qué corresponden. Igual cuando hagamos los ejemplos, capaz que ahí se entiende un poquito más. Las columnas, básicamente, los números, esto es la velocidad de fusión. Vos por un lado tenés, acá, no sé si ven lo que estoy señalando, sí. Donde dice glicemia, acá tenemos el rango de glicemia, que parte de menos 80, nosotros tomamos menos 80 de hipoglicemia, un rango más de seguridad que menos de menos 70, ¿no? Y después los rangos de la glicemia, que es 140, 160, 161, 180 y así sucesivamente hasta más de 361. Nosotros vamos a arrancar por la columna 1. O sea, podríamos, de la columna, nos olvidamos que existe la columna 2 en adelante, y esto es prácticamente igual al modelo que nosotros veníamos usando. Tenemos 260 de glicemia, arrancamos la bomba 5. ¿Está? Hacemos un nuevo control, siguen 265, mantenemos la bomba a la misma velocidad. Ahora, ya para el tercer control, si sigue fuera de rango, ahí avanzamos de columna. Porque si seguimos con la misma dosis, evidentemente no va a mejorar. Si seguimos con 5 unidades hora, ahí avanzamos según el rango de glicemia que nos estemos manejando. Vamos a suponer que está en 310, le arrancamos la bomba a 7,5. ¿Está? Como norma general, mira que para mí no es una cosa bien fácil de entender. Al principio, después le va a parecer muchísimo más sencillo. Yo acá lo puse más en un texto. Se inicia la bomba de infusión, luego del tercer control persiste por encima del rango objetivo. O sea, el paciente ingresa, hemoglucotés. Está por fuera de rango, bolo. A las 2 horas sigue fuera de rango, otro bolo. Al tercer control sigue fuera de rango, bolo más bomba. Según esto de acá. Según el rango. Capaz que lo estoy integrando un poquito. Yo lo que entendí hasta ahora es que para pasar de columna precisás 3 controles. 3 controles por fuera de rango, te vas a la siguiente. Exacto. 2 controles. Al tercero... El 3 controles para iniciar la bomba. Ahí va. El tercer, para cambiar. Una pregunta. El tercer control, o sea, a la tercera hora de ingreso, que es el tercer control, porque es cada 1 hora, yo voy siguiendo con bolos, pero además tengo que poner un goteo, o hasta el tercer control no empiezo con el goteo. No entendí eso. Hasta el tercer control no se empieza con el goteo. Exacto. No se empieza con el goteo. No, que es a las 6 horas. Porque siguen siendo cada 2 horas los controles. Ah, no es cada 1 hora. No, cada 2 horas. No, cada 2. Y eso después lo podríamos, en algún momento lo vamos a revisar. Si vemos que hay mucha variabilidad o algo, pero por lo menos
porque viste que no es fácil. Para no serlo tan exigente al protocolo y que sea un poquito más, que se aplique más, decidimos empezarlo, como decía antes, cada 2 horas. Igual creo que cada 2 horas en el paciente crítico es poco haciendo un bolo. Me parece que se te va 2 horas es mucho, pero bueno, es para discutir, me parece. Sí, seguramente eso lo vamos a revisar y capaz que en alguna población, porque viste cómo son, hay pacientes que son más inflamados que otros, digamos, capaz que para el séptico, para el que tiene mucho CIRS, para la nutrición Por eso, parenteral, capaz que hay creo que hay cierta que, población que se puede afinar, que se puede creo que hay que ajustarse. afinar, sí, en poblaciones y en diabéticos y no diabéticos. Me parece que eso es importante. Sí, eso lo habíamos pensado también, pero inicialmente preferimos que como que se familiaricen con las tablas, que aprendamos a usar las tablas y después vemos cada cuánto hacemos los controles y si hay, y si hay subpoblaciones donde nosotros preferimos hacer más. Es como, a ver, te puedo dar un ejemplo. Tenemos un paciente de salida diabético que toda la vida tuvo mal control y tiene 3. A eso no le vamos a poner bomba. Porque es un tipo que es un diabético que. Por eso habíamos aclarado al principio lo de la hemoglobina glicosilada. Sabemos que alguien no tiene buen control, no le vamos a negar el alta porque está con 301 de glicemia y el tipo anda por la casa con 350. Como que después con el tiempo vamos a ir ajustando los pacientes según el protocolo. Pero nos pareció importante inicialmente, ya les digo, a mí me costó un poco aprender a usar esta tabla, ¿no? Usar la tabla y registrarlo, y bueno, después ver cómo podemos afinarlo, ¿no? Déjame ver un poquito, a ver. Como regla general, yo le puse acá que subimos de columna luego de 2 controles mayores de 180 y bajamos de columna, porque también está el tema de ir para atrás, luego de 2 controles menores de 160. Cuando da menos de 140, suspendemos la infusión. ¿De aquí viene esto? Porque, vamos a poner esto que estaba más grande. Acá. Vamos a suponer que estamos en la columna 4, a 4,5, vamos un poquito más, a 10. Le hacemos otro control y de repente el paciente empieza a mejorar. Empieza a mejorar y tiene 2,11. Ahí le bajamos en la misma columna, en la 3, le bajamos la bomba 6 mililitros hora. Le hacemos otro control y el paciente arranca en 150. Ahí vamos a la columna de atrás, porque tiene menos de 160, a 2,5 mililitros hora. En el próximo control, porque tiene 165, ponemos a 3. Y en el tercero, si tiene menos de 140, le suspendemos la bomba. O sea, como norma general, yo sé que hay un silencio porque no es fácil de entender. Yo te entiendo porque a mí me costó pila. No, pero por ejemplo, Alex, perdóname, Sí. recién el ejemplo que diste, que viene el ejemplo hasta que llegaste a que en el tercer control te había dado, creo que 1,50 Sí, dijiste, 1,50. te ibas para la otra columna. ¿Por qué no le bajás a 3 la insulina, la bomba? Porque ya lo ¿Por qué hicimos te una bajás? vez. Claro, porque en realidad si seguimos con la tendencia de tener una dosis alta, tenemos el riesgo de que haya hipolicemia y que le estemos dando más de lo que necesita. Claro, pero no entiendo qué, la verdad, Bota, después lo veré, perdonen, pero no entiendo cómo subís y bajás de las Las columnas. columnas, No, no, pero lo hablamos. Como, esto yo me lo esquematicé después de que nos juntamos como 4 veces con las triquilinas. Yo al final lo entendí así. Como regla general, nosotros subimos de columna luego que tenemos 2 controles mayores de 180. O sea, que estamos fuera de rango. Si nosotros seguimos, le hacemos un control y tenemos X velocidad de infusión, ¿no? Le hacemos otro control, sigue por fuera de rango, le ajustamos dentro de la misma columna. Ahora, si le hacemos un tercer, podemos hacer un control más, ahí ya tiene que saltar de columna porque la dosis que le estamos haciendo dentro de esa fila no es suficiente. Es como que hay que hacer una dosis un poco más alta. Pero nosotros también le bajamos un poquito porque habían dosis, acá por ejemplo, había unos rangos que te ponía hasta 40 mililitros hora que para empezar a usarla nos pareció muchísimo, ¿no? Pero
la idea en general de que la tabla sea dinámica, nos van a matar en STI cuando empezamos a usar esto. Sí, pero la idea vamos es a ver- como que hay que ser más obsesivo con el 1.80. O sea, ningún registro puede, Exacto. no debería estar por Mantener- encima del 1.80. mantenerse dentro del rango, Sí. o sea, dentro del rango objetivo, voltero, como O hablamos. sea, yo voy, le hago el registro, está en 1.90 y no, tengo que después del segundo control, tengo que pasar al siguiente para bajar a 1.80. Exacto. Ahí va. Hay ahí que va. dejarlo. Está. Y va a pasar pila de que se va a cambiar mucho la velocidad de infusión, porque Claro. se cambia no solo en filas, sino en columnas. Y en columnas se crece o se decrece, que se crece y se decrece con el mismo criterio. 2 controles mayor a 180 para crecer y se decrece con 2 controles menor a 160 para retroceder en columnas. Ahí va. Claro. Por eso, Magdalena, preferimos inicialmente hacerlo cada 2 horas para todo, porque si lo hacemos 1 hora, imagínate, con 15 pacientes, No, mañana me estoy. Y nos van a matar. consulta, los que no Sí. precisan Por lo bomba, los que no precisan pues, bomba, controles. Después lo bajamos igual. los que no precisan bomba van a seguir también con controles cada 2 horas, todos. Bueno, eso es otro tema. El intervalo de los controles, a ver si lo tengo por acá. El intervalo de los controles, acá se lo dejamos resumido ahí en el protocolo también. Al ingreso, va a ser al ingreso y cada 2 horas para hacer los ajustes en bolo, como decía vos, Daniel. Está. Después, a las 2 horas de iniciada la VIC de insulina, a las 2 horas de cada cambio de ritmo de infusión, y después cada 4 horas si no hay cambios de ritmo entre las 2 determinaciones. Ahora, o sea, si nosotros hicimos 2 controles y se mantuvo con la misma velocidad de infusión, el próximo control va a ser a las 4 horas. Está. Lo único que dejamos una excepción acá, que va a ser cada 1 hora en caso de que la velocidad de infusión supere los 10 mililitros hora. O si está recibiendo nutrición parenteral. Y si tiene nutrición, eso te iba a preguntar con respecto a la nutrición. Sí, nutrición parenteral cada Si 1 no hora. está recibiendo ningún no está. tipo de nutrición, son horarios los controles. Perdón, eso sí. Ahí Y, va. y acá, No se hablando cambia, ahora, digamos, sí. la cantidad de unidades, sino que Ahí lo va. que se cambia es la velocidad, La el frecuencia. intervalo de los La controles. frecuencia. Exacto. Bien. Sí. Y el que le hicimos 2 controles o 3 controles y está siempre en rango, es uno que no va a necesitar bomba de insulina. Ahí se lo controlamos convencionalmente, cada 4 o 6 horas, pues no lo vamos a andar pinchando a todos Exacto. cada. Sí, Está, sí. está. Sí, después nosotros vamos a ir armando una tabla de registro y ahí hay unos indicadores donde te hablan del tiempo en rango objetivo y la variabilidad de la glicemia. Y según esos datos que nosotros empecemos a sacar, seguramente algunos intervalos de controles van a variar, sobre todo para ciertos pacientes, como decís vos, un paciente que está recontrastable, no le vamos a estar pinchando cada 1 hora, mucho menos cada 2 horas. Está. Y sobre todo monitorizar la incidencia de las hipoglicemias, Exacto. porque se llegan a infusiones muy altas de insulina, si bien se compararon los protocolos y se vio que la incidencia de hipoglicemias no aumentaba, incluso aunque sin significancia estadística disminuía, pero es lo que me parece que más nos vamos a enfocar en controlar. Está. Perfecto. Ahora Yo vamos a tengo otra decime. Quería hacer otra pregunta, Alex. Sí, claro. No sé si eso está incluido en esto de los protocolos de la infusión de insulina y los controles. Con respecto al ayuno que se hace habitualmente ahí en italiano, ¿qué pasa con la infusión y los ayunos que se hacen siempre ahí? Que se suspende el preparado en la noche, en la mañana, digamos. Para los controles nocturnos, inicialmente los controles van a ser No los controles, me refiero a la bomba, porque si vos dejás de pasar la nutrición enteral o parenteral, pero la enteral que se corta por protocolo, ¿qué pasa con las infusiones de insulina? Porque bueno, eso sí, eso en realidad, ahora que lo mencionás, nosotros lo hemos comentado una vez y tratar de cambiar el protocolo que sea en infusión continua en vez de con descanso. Bueno, pero me parece que es importante porque, eso es porque importante, el descanso sí. se hace habitualmente y puede pasar que una bomba esté pasando a 10 y venga alguien que con el protocolo anterior ese del descanso del preparado siga pasando a 10 sin preparado. O sea, ahí la incidencia de hipoglicemia puede ser enorme y en la noche peligrosa, Sí. me parece.
Y bueno, ahí le tendríamos que agregar, tomarlo como ayuno y que el control sea de cada 1 hora. Sí. ¿Y no sería mejor continuar con la nutrición? Lo que pasa es que Bueno, una sí, hora, sí. pobre, al tipo no sé, capaz que está ventilado y no pasa nada, pero si no está ventilado es una tortura. Sí, en la noche no No, puedo, no. ni hablar. Lo mejor, a ver, Dejamos descanso, ya estaría. sí, lo mejor, o sea, Lo mejor sería nutrición continua. continuo. Exacto, nutrición continua. El Kike anda por ahí, después le podemos preguntar al Kike a ver si podemos cambiar esa forma de dejar descanso, sobre todo para los pacientes esos que tengan mucha variabilidad, ¿no? Mucho riesgo, o que Porque se estén en además, el límite. como dice Daniel, en todos todos los protocolos de delirium, por ejemplo, una de las cosas que te pone es evitar o disminuir los controles nocturnos que molesten al Claro, paciente, ya sea claro, acciones o punciones. Y si claro. lo están pinchando cada 1 hora, me parece que no está No, bueno. lo ideal para los dos casos sería, como es, no hacer descanso de nutrición. Buenas noches. ¿Puedo aclarar algo? Hola, Hola. quisiera hacer una aclaración. ¿Sí? No, que el reposo gástrico universal va de 9 de la mañana a 13 horas. Eso iba a decir yo. Que de noche, si no tiene retención gástrica, el paciente tiene alimentación enteral continua. O Así que sea el que reposo no. es de qué hora, perdón. De 9 de la mañana a 13 horas. Ah, bien. A no ser que haya algo, ¿no? Como retención gástrica. Pero si no, el reposo gástrico ahí es de 9 a 1. De noche, los pacientes tienen alimentación continua. Bien. Era Exacto. eso. Ah, perfecto. Era eso nada más. Gracias. Bien, gracias. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Quería hacer una consulta. Sí, claro. En caso del paciente requerir T4 y hacerle el ayuno de un par de horas, ¿cómo quedaría la bomba? Con respecto a la medicación. Claro, Ah, bomba ya te entendí. A eso Con la, Alex. ¿lo qué, perdón? Que la paciente va a tener un ayuno de ponerle 2 horas, le cortamos la nutrición, esperamos 1 hora, le damos el T4 y después retoma la hora. No, eso no. ¿La insulina acá va a estar funcionando? No, la bomba va a quedar igual que siempre. Sí, y se controla a la hora de Ahí va. Lo tomamos, esas cosas. horario. Está bien, mencionar la hora. Fue un poco la idea también de esto, de casos de la vida real, ¿no? Especificar esas excepciones de cuando le damos medicamentos o lo que sea. Tomarlo como ayuno. Impecable. O sea, Y tomarlo como otra ayuno y cosa después lo es controlas así. Perdón. de pedir hemoglobina glicosilada Al ingreso. o tratar de que todos los pacientes tengan al menos una hemoglobina glicosilada. Y si la tenían ya de los meses previos, no va a ser necesario pedirle. Pero después, por lo que hablamos de que después, según la hemoglobina glicosilada, eso lo vamos a tener que individualizar a cada paciente, pero se puede ajustar el rango objetivo, siendo, como decía Alex, más tolerantes en el diabético con mal control metabólico, sobre todo el que ingresa por una patología médica, tolerar más la hiperglicemia hasta 220 que en el no diabético o en el diabético con buen control metabólico. Perfecto. Sí, la idea es juntar esos datos. 6 meses, ¿verdad? La hemoglobina Sí, glucosilada. 6 meses. Esa es antes de 6 meses sería la que serviría. Si no le hacemos una al ingreso. Sí, que sale martes y viernes en laboratorio. Eso. Había que aclarar. Buenísimo. Bueno, no sé si les parece bien. ¿Hacemos algún ejemplo? Dale, dale. Si surge alguna duda más. Alex, ¿vos me pones la tabla? Sí, claro, ya te la tabla mismo del protocolo. Sí. Ya te la pongo. A ver que la encuentre por acá. La pongo la misma la de la presentación. Sí. Leemos un ejemplo que tenemos en el protocolo y si les parece después hacemos otro en conjunto, a ver si se les complica mucho o surjan dudas que podamos evacuar. Bien. Bueno,
Empezamos. Ingresa el paciente al sector y le hacemos el primer control con el ingreso. Y nos da 210. ¿Tá? Le hacemos, vamos a la otra tabla, a esa misma, y le hacemos 3 unidades de insulina cristalina puntuales. ¿Tá? Volvemos a controlarlo a las 2 horas y nos da 240. Volvemos a repetir, vamos a la tabla, hacemos 3 unidades nuevamente y controlamos a las 2 horas. Y nos arroja un valor de 310. Vamos a ajustarlo con 6 unidades puntuales y le vamos a comenzar la bomba de insulina. ¿Tá? Así que vamos a ir a 310 en esa primer columna y vamos a ver que vamos al valor de 6,5. ¿Y cómo lo vamos a marcar? La idea es, hablamos en conjunto con la jefa del sector para modificar las planillas de controles. Cuando logremos modificarla vamos a tener una fila que diga glicemias. Entonces, en esa fila vamos a poder colocar las glicemias que vayamos controlando. La idea de unificar todos un mismo criterio para anotar los valores son, ponemos el goteo encima, barra y el número romano. ¿Tá? Entonces, en este caso sería 6.5, que es el goteo, barra el número 1, el número romano. ¿Se entendió? Que es Sí, el sí. número de columna. Vendría a ser el número de columna donde estamos parados para hacer el goteo ese de insulina cristalina. ¿Tá? Volvemos a controlarla a las 2 horas y nos va a dar un resultado de 290. Todavía continuamos fuera de rango. Así que vamos a seguir sobre la misma columna, buscamos en dónde está el 290 y le vamos a poner la bomba a 6 mililitros hora barra 1 en número romano. Ya vamos 2 controles en la misma columna. O sea que para el próximo, dependiendo del valor, cambiaríamos de columna. Volvemos a controlarlo a las 2 horas y nos da 310. Se pasa a la columna número 2. Y vamos a fijarnos en qué goteo lo tenemos que colocar. Sería 7,5 barra número 2 romano. Volvemos a controlar a las 2 horas y nos va a dar otro control de 1,70. Nos quedamos en la misma columna y colocamos la infusión a 3 mililitros hora. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Volvemos a controlar a las 2 horas y nos da un control de 1,59. Vamos a cambiar de fila y vamos a colocarnos en la columna 2 a 2,5. A las 2 horas volvemos a controlar nuevamente y nos da 1,58. Este es el segundo control por debajo de 160, que sería el rango. Bajamos a la columna número 1 y para este valor vamos a dejar la infusión de insulina a 2 mililitros hora, barra número 1 romano. A las 2 horas volvemos de vuelta a controlar y nos da 1,65. Por lo que solo vamos a cambiar de fila, vamos a continuar en la misma columna y vamos a colocarlo a 2,5. Y volvemos nuevamente a controlar a las 2 horas. Si, en este caso nos da 1,70, lo vamos a dejar al mismo goteo porque estamos dentro del rango y vamos a controlar nuevamente a las 2 horas. Y si nos da 1,74, vamos a volver a dejarlo igual porque estamos en el rango y mantenemos el mismo goteo. Por ende, cuando se dan estas dos condiciones, los controles pasan a ser cada 4 horas. ¿Se entendió o quedó medio entreverado? Si no, lo repito nuevamente. Yani, ¿Sí, Magda? Cuando tenés 2 controles seguidos, que te quedas en la misma columna y con la misma perfusión, eso pasás a cada 4 horas los hemoglucotest. Dentro del mismo rango objetivo, pasamos a controlar cada 4 horas. Perfecto. Yo tengo una pregunta, buenas noches. Sí. Si el paciente, por ejemplo, es un diabético, ¿no? Y van, no sé, 12 horas que seguimos con la bomba, subimos, bajamos, volvemos a columna, vamos, venimos y seguimos lo mismo. ¿Cuántas horas vamos a estar manejando esta tabla? O ese paciente ya se empieza a manejar con bolos, se le agrega NPH y se termina con la cristalina.
No, eso depende del contexto de la enfermedad. O sea, eso no está aclarado, nunca está aclarado en ningún protocolo, ¿no? Ni cuándo iniciar, ni qué se considera un paciente estresado para hablar de hiperglicemia de estrés. Pero eso depende, como hablamos hoy, depende un poco del contexto y que después vamos a afinar un poquito más en esas excepciones, un poco el sentido común. Una cosa también es tener un paciente diabético con una pancreatitis aguda en su fase inicial, 3, 4, 5 días, que es un paciente que va a estar inflamado y va a requerir la bomba de insulina. Ahora, otra cosa es otro paciente, el mismo paciente, capaz que a la semana está recuperado, ya tiene parámetros de inflamación mucho más bajos, el paciente no tiene taquicardia, está comiendo. Obviamente no le vamos a meter una bomba de insulina, por más que en ningún protocolo ni en ningún artículo esté eso explicitado. Nosotros, llegado el momento, lo vamos a manejar con cierto sentido común y después lo vamos a explicitar en el texto. Pero está bien la pregunta que tú haces. Si vos tenés ese paciente que te mencioné al final, a ese paciente, hasta que lo consideremos con una inflamación aguda, grave, y con lo que sea, con la enfermedad que tenga, bomba. Cuando está de salida, sobre todo si es diabético, se le ajusta el tratamiento original con NPH y ajustes de insulina cristalina, y excepcionalmente, que nosotros lo usamos poco, los hipoglicemiantes orales, ¿no? Porque raramente el paciente que requiere bomba por una hiperglicemia de estrés en el contexto de una enfermedad crítica se va a ir insulinizado con NPH después. Son pocos los pacientes que quedan insulinizados con NPH, sobre todo en los no diabéticos que requieren bomba porque cursan una enfermedad por una hiperglicemia de estrés por una enfermedad Sí, no, yo me grave. refería, viste que hay pacientes, por ejemplo, que ya son insulina requerientes y tal, y empiezan con la enfermedad, se agravan, empiezan con las hiperglicemias, no se reinstala enseguida la NPH, o los que reciben diasformina, que tampoco se reinstala enseguida, y tal, los manejamos con bomba. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuántos días era esto? Claro. Se iba a considerar que siguiera Sí. con la bomba hasta que se reinstale su tratamiento habitual. Y eso no es una pregunta fácil de responder. Está bien la aclaración que vos haces del diabético. Vamos a suponer que este protocolo inicialmente, o sea, la hiperglicemia de estrés por definición deja fuera a los pacientes diabéticos. O sea, no incluye toma como que los pacientes diabéticos no hacen hiperglicemia de estrés, cosas que sabemos que no es así, porque es más fácil de definir la enfermedad. Entonces vos tenés un paciente que no es diabético y tiene hiperglicemia, bueno, es por todo lo que comentó antes Lucía, por el tema de la inflamación aguda, las hormonas de contrarregulación, etcétera, etcétera. Ahí te hacen que te suba con el diabético, ¿qué pasa? Bueno, si ya partimos de que tiene un descontrol, el descontrol puede ser aún más grande, ¿no? Y lo único que es con el factor protector de la paradoja del diabético. Ahí está. Pero saliendo de la enfermedad aguda, que ahí es un criterio medio subjetivo, de decir, Sí. este paciente está de salida, bueno, asumimos como que entra en su situación basal. Esto va a ser muy individual y a cada paciente. Es muy difícil definirlo con un parámetro, decir, bueno, ahora estás con tu diabetes basal y no es una hiperglicemia de estrés. ¿Por qué no está definido, no está estudiado eso? Porque esto no se hizo para diabéticos, en definitiva. Gracias. Dale. De nada. Bueno, seguimos. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Bueno, a las 4 horas, por no tener cambios de difusión y mantenerse dentro del rango objetivo 140-180, volvemos a controlar al paciente y nos da 165. Vamos a dejarlo igual en la misma columna y vamos a volverlo a controlar a las 4 horas. Nos vuelve a dar 160, dejamos igual y controlamos a las 4 horas. Y cuando nos da 135, suspendemos la infusión porque ahí ya estaríamos en el rango para suspender, porque nos dio menos de 140, que era el rango que queríamos llegar nosotros con esta tabla. Controlamos a las 2 horas por cambio de velocidad de infusión y nos da 139, no vamos a hacer nada, ¿tá? Hasta que no vuelva a subir la glicemia. En suma, subimos de columna, luego de 2 controles mayor a 180, esto voy a repetir que Alex ya lo dijo, 2 controles por encima de 180,
subimos de columna y bajamos de columna cuando tenemos 2 controles menores a 160, que vendría a ser el rango que queremos alcanzar. Y cuando da menor a 140 es cuando suspendemos la bomba. Igual la idea es hacer talleres también para agarrar más la mano a toda esta tabla nueva, que sabemos que es bastante complicada y que a nosotros también se nos complicó un poquito para entenderla. Pero después que se logra entender, es bastante llevadera. Bien, bien. Y Por eso, un poco como decía justificar Jack, esto. del tema del registro de la columna, es re importante porque al tomar la guardia, por ejemplo, se ve en la infusión a qué velocidad de infusión está, pero necesitamos saber sí o sí en qué columna para saber hacia dónde crecemos y hacia dónde decrecemos en caso de ser necesario. Por eso siempre el registro, como ese doble registro de poner las unidades a las que está la bomba y la columna en la que se encuentra. Por eso la idea era, claro, este cambio es un cambio bastante grande, ¿no? Con la forma de trabajo, y le adaptamos ciertas cosas para que sea más aplicable de cierta manera. Por eso inicialmente para todos los pacientes se hace lo mismo, para todos los pacientes cada 2 horas. Siempre va a estar en el rango de seguridad que teníamos antes, pero tratando de llegar al objetivo de evitar la variabilidad de la glicemia y mantenerlo el mayor tiempo posible dentro del rango objetivo. Y esto más que nada, esto lo van a manejar, yo lo mencionamos, lo van a manejar las licenciadas en consulta en algunos casos con los médicos, ¿no? Pero esta es la idea, es que las licenciadas manejen las bombas de fusión, ¿no? En conjunto con enfermería. Exacto. Bueno. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosita más. Yo quería comentar 2 o 3 puntos. Bueno, ¿Me oyen bien? Sí, impecable. Bueno. Con respecto a la hemoglobina glicosilada, en general los diabetólogos lo están pidiendo cada 3 meses. El rango de 6 meses a veces es un poco largo, ¿no? Pero en mi experiencia lo piden en general cada 3 meses. Podemos dar ese plazo, no es significativo, pero bueno. No sé si es fácil encontrar en la historia del paciente una hemoglobina glicosilada, porque no todos lo piden, no todos han tenido hiperglicemia, algunos pacientes nunca estuvieron internados y capaz que nadie se los pidió, de manera que hay que pedirlo al ingreso si no lo encontramos. Pero tenemos que resistir a la tentación, y en estos le vamos a cortar la mano, a aquel que se le ocurra pedirle una hemoglobina glicosilada a los 15 días de haber empezado, para controlar cómo va el paciente, porque eso no sirve, es un gasto innecesario. La hemoglobina glicosilada no es para un seguimiento a corto plazo, sino a largo plazo. Para eso está la glicemia, para corto plazo. Es importante porque a veces en el pedido de exámenes se nos va la punta del lápiz y exageramos un poco. Por otro lado, no hay duda que mantener la glicemia en el rango objetivo es lo ideal para el paciente y para su seguridad. Eso está en todos los trabajos, lo hemos visto, pero la mayor complicación de todos estos protocolos es la hipoglicemia. Y tenemos que estar muy atentos a que esto no suceda. Tenemos que estar muy atentos a que esto no suceda, porque el paciente no se muere inmediatamente de hiperglicemia, pero se puede morir más o menos rápido de hipoglicemia o quedar en coma o tener agravio encefálico. De manera que yo creo que tenemos que poner mucho énfasis en controlar eso, ¿no? Que está bien con lo que ustedes están haciendo de control cada 2 horas, en general cansa. Y sobre todo, hoy habla que era Magdalena que hablaba de la nutrición, a mí me preocupa un poco si el paciente no está recibiendo nada. ¿Qué hacemos con el gostigo? Por ejemplo, supónganse que
se va a la sala de operaciones y el anestesista le suspende todo, porque no quiere que esté con nutrición enteral, porque no quiere que esté con nutrición parenteral. Ahí eso creo que deberíamos, no sé, suspender la perfusión de insulina. No sé qué pusieron ustedes, no entendí bien. Y bueno, en esos casos como que vamos a meterlo en la bolsa de ayunos y hacer los controles cada hora. Muy bien, pero ¿quién se los hace en sala de operaciones, Alex? No, eso no No, lo en habían sala pensado. Sí. no va con bomba. ¿Eh? A la hora de irse a A sala los de operaciones, lados, se suspende la bomba hasta que al CTI. Se suspende hasta que regresa al CTI. Bien. Con respecto a los ayunos, de nutrición parenteral no requiere ningún tipo de ayuno, en general se hace en forma continua a las 24 horas. Lo que pasa es que a veces se adelanta el goteo por alguna razón, se terminó la bolsa y no la ponen hasta, supóngase, se terminó a las 10 de la mañana y la hora habitual que la están poniendo es a las 13 o a las 14, en ese interín el paciente va a quedar sin nada. Entonces también esa es otra cosa que hay que vigilar. El ayuno enteral está un poco discutido si hay que suspenderlo o no. Lo fisiológico es tener un reposo gástrico como tenemos todos. Por algo está de moda el ayuno intermitente, pero no sé, tenemos que conversarlo y no me opongo si quieren hacer la nutrición enteral en forma continua, no me voy a oponer para nada. Eran esas cositas que Bien, buenísimo. les quería decir, que creo que ya se las había dicho a las chicas cuando me mostraron el protocolo hace como 20 días o más. Buenísimo. Una cosa que quería también decir es con respecto a los ayunos que hay que hacer en los pacientes para hacerse, bueno, tomografías, digo, no en bloque quirúrgico directamente, sino todos los exámenes invasivos, ecotransesofágico, tomografías, fibro-gastro. Ahí los especialistas nos exigen un ayuno que hay que tener cuidado porque también eso muchas veces no sabemos a qué hora viene el especialista y bueno, pueden ser ayunos bastante prolongados y bueno, no sé, eso también ahí hay que dejar claro, no sé, de alguna manera para o no hacer los ayunos tal cual lo dicen, porque en realidad la nueva pauta de ayuno es otra para todas esas cosas, podríamos plantearlo, y si no, va a haber que también dejar en claro que todos esos exámenes que vamos a hacer, o por lo menos intentar saber a qué hora viene el especialista, porque son horas y horas de ayuno que nos ha pasado, e incluso están todo el día de ayuno y se suspende para el otro día. Entonces, esas cosas me parece que no son menores en el momento de iniciar una perfusión de insulina. Sí, está bien, sobre todo cuando está con la bomba y no tiene la hora de una tomografía, un fin de semana, lo que sea, ¿no? Son cosas que en realidad, bueno, juntando la cantidad de pacientes que pasan por esa situación y ver qué es lo que pasa, creo que inicialmente lo vamos a manejar un poco con sentido común, por dos motivos. Bueno, puede ser para los dos lados. O si la bomba de insulina no está a una dosis muy alta, el descontrol metabólico no es demasiado exagerado, bueno, se puede suspender la bomba y hacer los controles cada 2 horas. Y si no, lo contrario, si el descontrol metabólico es muy severo y necesita dosis muy altas de insulina, bueno, hacer los controles más seriados, incluso podríamos llegarlo a plantear hasta en casos más extremos, cada media hora, ¿no? O cada 1 hora. Pero son cosas que sí, sobre todo lo que más hay que tener precauciones es evitar la hipoglicemia, ¿no? Que hay que ajustar todos esos protocolos, como decías vos, Magdalena, porque, o sea, un paciente que va al tomógrafo no necesariamente, nosotros muchas veces, las tomografías son de urgencia, le suspendemos la nutrición, aspiramos la sonda nasogástrica y va al tomógrafo, ¿no? Digo. El otro día Magda decía, ¿por qué hacen ayuno con la fibra? Y que es que la piden, pero también es lógico pensar que cuando vienen a hacerle el estudio, le aspiramos la nasogástrica y le sacaríamos el contenido en el caso que lo tenga y ya estaríamos en condiciones para hacer el estudio. Sí, no eso nos peleamos diariamente por ese tema, Gianni, vos sabés muy bien. Por eso. Que vienen y no lo hacen, aunque vos le aspires la sonda en la cara,
si no tiene tantas horas de ayuno, no te hacen los estudios. Entonces, creo que sería algo a hablar con los especialistas o con los jefes de servicio de cada uno de esos especialistas que vienen, porque eco transesofágico, fibrogastro, obviamente fibrogastro no, pero y fibrobronco, esas cosas que se piden muy frecuente, no te los hacen. De mañana y vienen vespertino de estos. O sea, quedan más de un turno entero sin nutrición. No es verdad. Exacto. Bueno, hay que decirle que se le suspendió hace 12 horas. No saben. Sí, Una mentira piadosa. Eso no se hace, Quique, porque si no, escuchame, entramos en un círculo complicado. A mentir ahí entramos en un círculo complicado, Quique. Una mentira piadosa, Magdalena. Bueno. No, a mí no me preocupa, pero después te dicen que no puedes mentir, ¿viste? Sí, no, bueno, está bien. Era una broma. Era una broma. Bueno, no. Yo creo que esto hay que ponerlo en marcha y sobre la marcha nos vamos. Exacto. Se van a ir ajustando cosas. Hay que ajustarlo, corregirlo, etcétera. Y bueno, quiero felicitar y agradecer a los compañeros que hicieron todo esto, Lucía, Janina, Alex, y ¿quién más participó? Nadie más, ¿no? Ustedes tres. Sí. Bueno, está muy bien, es muy lindo lo que hicieron y vamos a ponerlo en práctica. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué sale. Si no nos matan en el camino. No, para nada, para nada. Sí. Porque, bueno, son cambios con respecto a lo actual, pero son cambios que uno tiene que ir adoptando, ¿no? Está muy bueno, chiquilines, la verdad que me parece que puede estar bueno, va a costar acostumbrarse, pero bueno, la idea es entre todos, darnos una mano y bueno, nada, me parece que está interesante, va a estar interesante. Buenísimo. Gracias. Bueno, chiquilines, a ustedes por estar. Bueno. Bueno, Chao. Chao. Chao, chao.